El 31 de marzo de 2010 fue hallado el cuerpo sin vida de la pequeña de 4 años Paulette Guevara. Tras 9 días desaparecida, su cuerpo fue hallado en su propia cama, un lugar que había sido inspeccionado durante muchas veces. Pero ¿cómo es que nadie se dio cuenta que la niña siempre estuvo allí? Acompáñanos a ver este misterioso caso. Yo soy Giselle Tenía y esto es Yo También Quiero Opinar Casos. Si eres nuevo en el canal, quiero darte la bienvenida y agradecerte de que estés aquí. También invitarte a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos episodios. El caso de hoy es sumamente triste porque estaremos hablando de la pequeña de 4 años Paulette Guevara. Ella perdió la vida siendo tan solo una joven y este caso fue muy polémico en México y nos deja muchísimas dudas que hasta el sol de hoy no nos han podido responder. Hablaremos del caso Paulette Guevara. Paulette Guevara Farah nació el 20 de julio de 2005. Era hija de Mauricio Guevara y Lisette Farah, quienes ya tenían una hija 3 años mayor que Paulette, a quien llamaron Lisette al igual que su madre. La pequeña Paulette llegó a la vida de sus padres antes de lo esperado. Con tan solo 25 semanas de gestación, la madre debió ser intervenida de urgencia y la niña nació prematura. Pesó 800 gramos y midió 34 centímetros al momento de su nacimiento. Los médicos pensaban que quizás no iba a poder sobrevivir ya que le faltaba desarrollar algunos órganos y su situación era algo delicada. Ella pasó 4 meses internada en el hospital bajo un cuidado intensivo. Durante este tiempo ella estuvo al borde de perder la vida. En una ocasión sufrió un derrame en el lado izquierdo de su cerebro, al que también sobrevivió, pero le dejó secuelas de por vida. Cuando recibió el alta, los médicos le informaron a sus papás que era muy probable que la niña no pudiese caminar. Sin embargo, ella no tenía ningún impedimento a nivel cognitivo que le impidiese ser como cualquier otra niña, pero de todas maneras siempre necesitó de cuidado especial. Por este motivo, los padres contrataron a 2 niñeras para que los ayudaran en la casa. Y básicamente ellas atendían a la niña. Además de la ayuda por parte de su entorno, Paulette recibió diversos tratamientos y realizó diversas terapias que le permitieron caminar y realizar todas las actividades por sus propios medios. La niña era una pequeña bastante entusiasta que siempre trabajó muchísimo para realizar las actividades por sí sola y no necesitar la ayuda de nadie. De hecho, en el preescolar donde ella estaba, la directora decía que ella básicamente no necesitaba ayuda para hacer las mismas actividades que otros niños. Lamentablemente, esta armonía se desvaneció cuando, con tan solo 4 años, en marzo de 2010, todo comenzó a irse cuesta abajo. La noche del 21 de marzo, Paulette, su hermana y su padre regresaron al apartamento de Huixquiluca tras haber visitado algunos familiares algunos días en Valle de Bravo. En su casa ya estaba su madre, quien había pasado el fin de semana con su mejor amiga. La familia estuvo compartiendo juntos, cenando en el comedor y luego Lisette y las niñeras fueron a dormir a las niñas. Las niñas se colocaron sus pijamas, se cepillaron y se acostaron a descansar. La última en alistarse fue Paulette, ya que ella necesitaba asistencia y recientemente le habían comprado una cama nueva, por lo que estaba adaptándose aún a esa cama. Ellas le colocaban 2 almohadas a los costados para evitar que la niña se cayera al suelo y luego la arroparon. Cuando por fin estuvo lista, su madre Lisette se quedó con ella y le dio un beso de buenas noches. Al día siguiente, la familia estaba lista para iniciar su rutina. El padre se iba a trabajar, la niña mayor se iba a la escuela, Lisette seguía dormida y una de las niñeras, Erika, va al cuarto de Paulette para despertarla y es donde se percata que la niña no estaba allí. Ella le pareció súper extraño y va a la habitación de sus padres para decirles que no encuentra a la niña. Ella le comenta al padre Mauricio que Paulette no estaba en su habitación. El hombre estaba bastante despreocupado y le dice que vaya a revisar a la habitación de la madre para ver qué estaba pasando, que probablemente ella estaba allí. La niñera es lo que hace, va a hablar con Lisette para ver si la niña efectivamente está allí. Cuando llega a la habitación le pregunta a Lisette si ha visto a la niña, si la niña está allí, y Lisette, quien se acaba de despertar, estaba un poquito desorientada, le dice que no, que ya no ha visto a la niña, que le parece extraño pero que la siguieran buscando. Luego Lisette
se fue a la habitación de Paulette y buscó por cada rincón, en el baño, en las demás habitaciones, pero la situación seguía siendo igual. Paulette no estaba por ningún lado. Luego decidieron buscar por todo el edificio, en la piscina, por los jardines, buscaron absolutamente en todas partes. Luego se acercaron a preguntarle a personas, a los vigilantes de la zona, si habían visto a la niña o a alguien saliendo con la niña, y al no ver respuestas de nadie, ellos decidieron ya reportar la desaparición de la niña. Durante la mañana del 22 de marzo, para el mediodía, el edificio completo estaba repleto de oficiales que estaban decididos a encontrar a la niña. Al llegar las autoridades al apartamento se dan cuenta que ni puertas ni ventanas estaban forzadas, lo que daba a entender que nadie se había metido a la fuerza para secuestrar a la niña. Así que tenía que ser alguien con fácil acceso a la vivienda. Por otra parte, procedieron a repetir el proceso de búsqueda en cada una de las habitaciones. Ellos no encontraron ninguna pista acerca de la desaparición de la niña. El procurador del Estado de México, Alberto Vaz Vaz, y su equipo se instalaron en el departamento de la familia Guevara durante días. Ellos iban y venían por toda la casa en busca de cualquier pista que pudiese acercarlos a la verdad de los hechos. También los abuelos de la pequeña Paulette comenzaron a entregar fotos de la niña por toda la ciudad y en redes sociales junto a un texto que decía: ayúdame a regresar a casa, me llamo Paulette y tengo 4 años. Tengo discapacidad motriz y de lenguaje. Presento una cicatriz en la espalda del lado izquierdo y no puedo valerme por mí misma. Necesito a mis papás. Los medios periodísticos se sumaron a esta causa y ofrecían a los padres un espacio para que ellos pudiesen hablarle a la población y pedir por que regresaran a la niña. El padre Mauricio básicamente no participó, a él muy poco se le veía delante de la cámara, pero la madre, Lisette, aceptó cada entrevista que se le presentó. Cuando la niña tenía 5 días de desaparecida, su madre aceptó una entrevista que se hizo justo en su casa, específicamente en la habitación de la pequeña Paulette. Ella estaba sentada en la cama de la niña y fue justo allí donde ella se comenzó a dirigir a la cámara. Lisette repasó desde los inicios de la infancia de Paulette hasta el día de su desaparición. Ella pedía que por favor la devolvieran y que estaba bien acompañada por su familia y amigos. Ella expresó que no tenía tiempo que perder derramando lágrimas, que ella tenía que estar bastante fuerte para encontrar a su hija. Durante varios días hubo muchas personas que entraron y salieron de la casa. De hecho, la mejor amiga de Lisette durmió en la cama de Paulette para acompañar a Lisette en este momento tan fuerte. Los investigadores comenzaron a notar ciertas disparidades en las versiones que estaban dando los involucrados. Para entonces, el caso estaba tomando una dirección diferente. Hasta este punto, las autoridades policiales tenían poca información que les permitiera saber qué camino tenían que seguir. Ningún integrante del personal de seguridad que estaba vigilando el edificio había visto nada extraño la madrugada del 22 de marzo. Tampoco tenían posibilidad de comprobarlo mediante las cámaras, ya que muchas no funcionaban y otras no almacenaban las imágenes en un registro. Por otro lado, descartaron la teoría del secuestro, ya que no había ninguna cerradura forzada y no se habían comunicado pidiendo un rescate después de tanto tiempo la niña ya perdida. El único recurso con el que contaban eran los testimonios de los involucrados. Según el relato de los padres y las niñeras, todos habían ayudado con la búsqueda. Pero al pasar de los días y los interrogatorios seguían, las versiones comenzaban a presentar algunas incoherencias. Las niñeras aseguraban que Lisette había mostrado muy poco interés en saber dónde estaba su hija. Según relataron, ella se le veía bastante tranquila y de hecho estaba afuera fumando un cigarrillo mientras los demás estaban buscando a la niña como locos por todo el lugar. El padre, Mauricio, parecía un poco más extrañado y perturbado por la desaparición de su hija. En los días que continuaron la búsqueda, el hombre pareció de cambiar de opinión y dejó a entender que tenía alguna sospecha sobre su esposa. Él aseguró que nunca pondría las manos en el fuego por nadie. Todos comenzaron a acusarse los unos a los otros, pero sobre todo las miradas se posaron sobre Lisette Farah. La gente no podía entender cómo ella hablaba tan tranquilamente acerca de lo que le pasó a su hija y como tan fría, por lo cual las personas pensaban que ella sabía más de lo que decían.
Los investigadores comenzaron a preguntarse si este crimen quizá pudo haber sido perpetrado por los mismos padres, por lo que decidieron detener a los 4, a la madre, el padre y a las 2 niñeras, por prevención. Mientras tanto, ellos siguieron con sus investigaciones y seguían revisando la casa. Posteriormente, ellos se llevan a los 4 implicados de nuevo a la casa para hacer una reconstrucción de los hechos. El 31 de marzo, 9 días más tarde de la desaparición de la niña, volvieron a revisar cada instalación del edificio y de la casa. Esta vez llevaron perros entrenados para rastrear el olor de la niña, pero esto no sirvió de nada. Durante el proceso de la búsqueda hubo un repentino apagón en el edificio, pero cuando la luz regresó, la incertidumbre llegó a su fin. Paulette fue encontrada en la misma cama en la que había desaparecido. Se encontraba en un hueco de 15 centímetros que se formaba entre el colchón y la estructura que formaba los pies de la cama, cubierta por mantas y sin vida. Luego de que se realizara la necropsia, se determinó que la causa de su muerte se debía a una asfixia por obstrucción de las cavidades nasales y complexión tórax abdominal. Las autoridades policiales determinaron que se trató de un accidente. Esto fue confirmado al comprobarse que no tenía signos de violencia física. A través de los estudios se supo que Paulette había fallecido la misma noche que había desaparecido y que había comido al menos 5 horas antes. Se encontró en su boca una tela ortopédica que le ayudaba a cerrar su boca al dormir, ya que debido a su discapacidad motriz no podía hacerlo por ella misma. Paulette siempre estuvo en el mismo lugar donde la habían dejado y nadie la encontró hasta 9 días después. Ni siquiera los perros la olfatearon, ni todas las personas que pasaron por allí la vieron o la olieron. De hecho, la mejor amiga de Lisette Farah durmió 3 noches en esa cama y tampoco se percató de que la niña siempre estuvo allí. La población, al enterarse de esta situación, ya estaban dudando no solo de la pareja, sino que también de las autoridades, porque ¿cómo es posible que después de 9 días el cuerpo viene a aparecer tras un apagón repentino? Y es donde, oh mira, la niña siempre estuvo aquí. Todo estaba bastante extraño y la gente quería respuestas. Esto ya no se trataba de buscar a Paulette, sino de encontrar una respuesta convincente. La población mexicana encontró varias razones para sentirse decepcionada, no solo por la pérdida de Paulette, sino también por la absurda resolución que este caso tuvo. Era inevitable que todos se preguntaran cómo era posible que durante 9 días nadie había buscado en la cama de la niña. ¿Cómo es que nadie sintió el olor putrefacto de un cuerpo en descomposición? ¿O cómo es que ni siquiera los perros fueron capaces de rastrearla? Las autoridades policiales se vieron obligados a salir a responder estos interrogantes planteados por una población que anhelaba saber qué es lo que había pasado con Paulette. Para todos, las respuestas fueron más bien excusas. Lo más molesto para las personas fue cuando el procurador Bas aseguró que había sido imposible sentir el olor del cuerpo descomponiéndose porque la niña pesaba unos 15 kilos. Esto significaba que casi no tenía grasa corporal y por lo tanto el proceso era más lento que en cualquier otra persona. También agregó que los perros no fueron capaces de detectar el cuerpo porque eran caninos especializados en buscar personas vivas. Además, todo el lugar tenía el olor de Paulette, lo que hacía imposible que ellos detectaran algo extraño. Todos llegaron a la misma conclusión. Paulette había sido asesinada por los padres, su cuerpo había sido oculto y luego lo colocaron allí para que aparentemente apareciera de la nada. Y que esto había sido tapado por las mismísimas autoridades, ya que los padres de Paulette tenían ciertas conexiones con el gobierno mexicano. Otra hipótesis que circularon asegurando que ellos la habían atacado tenía que ver con el estudio de expertos en lectura de gestos, que afirmaban que durante las entrevistas Lisette demostraba que ella no estaba interesada en encontrar realmente a su hija, que sus lágrimas no eran verdaderas y que sus expresiones eran como hipócritas. De hecho, en una ocasión, un periodista le preguntó si ella había asesinado a su hija y Lisette dijo que no, pero con su cabeza ella sintió. Por otro lado, también en una entrevista que fue grabada en la habitación de la niña, se le vio a Lisette doblando y guardando una pijama de su hija, que fue la misma con la que la niña fue encontrada sin vida. Pero de esto ser cierto, ¿por qué lo hicieron? Con estos interrogantes se desencadenaron muchísimas más hipótesis. Las más terribles eran las que
las que insinuaban que Mauricio estaba muy endeudado y que de esa manera podría cubrir un seguro que lo sacaría de esa situación, y que Lisette estaba harta de lidiar con el cuidado de la niña. Lo más triste de este caso es que fue cerrado y determinado como algo accidental. Nadie fue a la cárcel por esto que le pasó a la pequeña Paulette. Y es bastante triste porque quedaron muchísimas interrogantes pendientes. De hecho, las niñeras, después que este caso fue cerrado, contrataron un investigador privado para que las ayudara a saber qué fue lo que realmente pasó. Ellas varias veces acudieron a la policía y dijeron que todo fue muy extraño, que ellas revisaron esa cama, que de hecho tendieron esa cama y que era imposible que ellas no hubiesen visto a la niña allí, que ellas están seguras que el cuerpo de la niña había sido movido a otra parte y luego fue que lo colocaron 9 días después allí para decir que mágicamente el cuerpo apareció o que el cuerpo siempre había estado allí. Mauricio y Lisette se separaron tras el hallazgo del cuerpo de su hija y desaparecieron por voluntad propia de la mirada ajena debido al precio de la presión social sobre ellos. Pero antes de esto, Lisette demandó al Estado por daños con una suma de dinero millonaria para poder vivir cómodamente durante los próximos 36 años. Y bueno chicos, este fue el caso de hoy. La verdad es un caso bastante corto y estoy segura de que muchos de ustedes lo conocían porque fue extremadamente mediático y hasta el sol de hoy todavía se recuerda tristemente este caso, el de Paulette Guevara, una pequeña niña hermosísima con muchísimas ganas de vivir que lamentablemente partió de este mundo bastante joven. Por mi parte yo sí siento que los padres tuvieron muchísimo que ver en esto y muchos también culpaban a las niñeras, pero yo no creo porque ellas se esforzaron bastante para que este caso no fuese cerrado. Ellas seguían y seguían insistiendo de que estaban seguras de que Paulette no había estado en esa cama, que ellas habían arreglado esa cama varias veces y que saben que ella nunca había estado allí. Y bueno chicos, como podemos ver, este es un caso que no se resolvió. El caso sí aparece como cerrado, pero absolutamente nadie quedó satisfecho con las explicaciones acerca de este caso. Muchos creemos que efectivamente los padres sí tuvieron muchísimo que ver en esto. Y este caso me recuerda bastante al de JonBenét Ramsey, que también lo traeremos la próxima semana a este canal. Es bastante similar en cuanto a lo que le pasan a estas niñas que solamente estaban iniciando su vida y que fue arrebatada con tan solo 4 años. Yo sí siento que este fue un caso apoyado por una ley corrupta y es bastante lamentable. Pero ustedes díganme en los comentarios si ya conocían este caso, qué opinan de este caso, y si llegaron hasta este punto del video, déjenme un corazoncito verde para saber que se quedaron hasta el final, y sin más nada que decirles, yo les mando un besote y nos vemos en la próxima. Bye.